In a world where the gods do not forgive, Artemis's fury punishes without mercy. Just a glimpse. No one will notice. ¿Sabías que desafiar a una diosa puede traer castigos tan terribles que aún hoy resuenan en las estrellas? Prepárate para descubrir los castigos más brutales de Artemis, la implacable guardiana de la pureza y la venganza. Pero lo aterrador no es solo el castigo, sino que estas historias nos recuerdan que ninguna ofensa a lo sagrado queda sin respuesta. ¿Te atreverías a desafiar a Artemis? Si quieres descubrir más secretos oscuros de la mitología griega, no olvides suscribirte y activar la campana. Vamos juntos a explorar el poder y la furia de los dioses en la mitología griega. Artemis no es una diosa cualquiera. Ella es la hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo, y representa mucho más que solo la caza. Artemis es la protectora de la naturaleza salvaje, de los bosques profundos y de todos los animales que en ellos habitan. Pero por encima de todo, ella es la diosa de la castidad y de la pureza desde pequeña. Artemis hizo un juramento sagrado a nunca se casaría, ni tendría amantes, dedicando su vida a la libertad y a la independencia. Para ella, la pureza no era solo un valor, era una ley inviolable. Cualquier persona que intentara manchar esa pureza o faltarle al respeto sufriría consecuencias terribles. Su carácter es fuerte y su temperamento implacable, aunque puede ser protectora y gentil con aquellos que le muestran respeto y reverencia. Su ira es temida por todos los mortales y dioses por igual. Artemis castiga con mano firme a quien ose desafiarla, a quien rompa las reglas sagradas que ella impone. Esta mezcla de protección y crueldad, de amor por la naturaleza y venganza implacable, la convierte en una figura legendaria y a la vez temida. Su historia está llena de ejemplos en los que aquellos que la ofendieron pagaron con castigos brutales que hasta hoy siguen siendo contados como advertencia. Así que, si alguna vez te encuentras en un bosque oscuro y sientes una mirada que te observa, recuerda, puede ser Artemis, la diosa que no perdona y que está siempre vigilante, lista para defender su pureza y su reino con todo su poder. Artemisa, además de proteger su pureza, exigía algo aún más riguroso a sus seguidores. Debían prestar un juramento sagrado de castidad. Este compromiso no era una simple promesa, sino un voto serio e irrevocable de nunca relacionarse con hombres, ni pertenecer a familias. Estas doncellas dedicaron toda su vida a la diosa y al servicio de la naturaleza. Vivían en los bosques, lejos de las ciudades, protegiendo a los animales y caminando bajo la luz de la luna, al igual que Artemisa. Eran conocidas por su fuerza, independencia y valentía, cualidades que Artemisa valoraba profundamente. Pero el juramento tenía un peso inmenso. Cualquiera que rompiera esta promesa o actuara de forma que ofendiera a la diosa, incluso sin intención, se enfrentaría a severos castigos, que podían ir desde dolorosas transformaciones hasta la muerte. La pureza era la base del poder de Artemisa, y cualquier mancha en ella enfurecía a la diosa como una tormenta. Este voto también simbolizaba la conexión de la diosa con la libertad femenina, muy diferente de las tradiciones patriarcales de la época. Para Artemisa, su castidad era sinónimo de poder, al igual que para sus seguidores. Ser casto significaba estar en armonía con la naturaleza y los dioses, y liberarse de la corrupción del mundo mortal. Este juramento era una línea muy fina, que, una vez cruzado, despertaba la furia de la diosa, dejando claro que no habría piedad para quien faltara al respeto a sus preceptos. Por lo tanto, sus historias están marcadas por advertencias y castigos que hacen que cualquiera se lo piense 2 veces antes de subestimarla. Entre todas las historias de castigos de Artemis, la de Acteón es una de las más conocidas y aterradoras. Acteón era un cazador habilidoso y orgulloso, famoso por su destreza en el bosque y su valentía. Sin embargo, su curiosidad y arrogancia lo llevaron a cometer un error fatal: admirar a Artemis cuando ella estaba en un momento de intimidad. Mientras exploraba el bosque, Acteón se topó con un claro oculto. Allí, sin saber que estaba invadiendo lo sagrado, vio a la diosa bañándose en un arroyo cristalino, desnuda y rodeada de luz lunar. El tiempo pareció detenerse para él, paralizado por la belleza y la pureza de Artemis, pero también por la prohibición que acababa de romper. Lo que Acteón no sabía era que la diosa no toleraba la falta de respeto, ni la invasión de su privacidad. Su juramento y su pureza eran inviolables, y el simple hecho de haberla visto así era un sacrilegio. Artemis, enfurecida, decidió castigar a Acteón de una manera que nadie olvidaría jamás.
La historia de Acteón es un recordatorio brutal en el mundo de los dioses. La curiosidad puede ser peligrosa, y el respeto a lo sagrado es la única forma de eso. Su destino marcaría el inicio de la serie de castigos que demostraban la crueldad y justicia implacable de Artemis Ann cuando Artemis descubrió que Acteón la había espiado en su momento más vulnerable. Su furia fue inmediata. Why terrible. Sin pronunciar palabra, la diosa alzó su mano y lanzó un poderoso hechizo sobre el cazador. En un instante, el cuerpo de Acteón comenzó a cambiar de manera horripilante. Su piel se cubrió de pelaje marrón, sus dedos se alargaron y se convirtieron en patas, y de su cabeza emergieron astas que crecían rápidamente, transformándolo en un ciervo. Pero el castigo no terminó allí. Acteón, ahora convertido en un animal, perdió la capacidad de hablar y de reconocer a sus amigos y familiares. Desorientado y aterrorizado, quedó atrapado en una nueva forma que lo condenaba a ser presa en el bosque que una vez recorrió con orgullo. Para completar su castigo, Artemis hizo que los propios perros de caza de Acteón, quienes años atrás habían sido sus compañeros fieles, no lo reconocieran y lo persiguieran sin piedad. Fue así como el cazador se convirtió en la presa, perseguido y destrozado por aquellos que antes le obedecían. Esta historia no solo muestra la crueldad de la diosa, sino también su firmeza para proteger lo sagrado y castigar la falta de respeto, sin importar quién seas. Acteón pagó con su vida por un acto que muchos considerarían un simple error, y su historia es una advertencia poderosa ante la soberbia y la falta de respeto hacia los dioses tienen consecuencias fatales. Níobe era la reina de Tebaos, una mujer conocida por su belleza, su poder y sobre todo por su orgullo desmedido. Tenía 14 hijos y en su arrogancia comenzó a alardear de su maternidad, afirmando que ella era mejor que Leto, la madre de los gemelos divinos, Artemis y Apolón. Este desprecio fue una ofensa grave, no solo contra Leto sino contra sus propios hijos, quienes eran protegidos y venerados por los mortales y los dioses. Níobe no solo se comparaba con la diosa, sino que se burlaba abiertamente de su familia, menospreciando su importancia y su poder. En su orgullo la cegó. Why no entendió que ningún mortal puede desafiar a los dioses impunemente. Esa arrogancia fue la semilla de su perdición, pues provocó la furia de Artemis y Apolo, quienes no iban a permitir tal falta de respeto sin castigarla. La historia de Níobe es un ejemplo clásico de cómo la soberbia puede conducir a la destrucción, recordándonos que el respeto hacia los dioses y hacia lo sagrado debe prevalecer, y que la arrogancia humana puede traer consecuencias devastadoras. El castigo de Artemis y Apolo por la arrogancia de Níobe fue tan brutal como inolvidable. Al ver cómo la reina se burlaba de su madre, Leto, los gemelos divinos decidieron enseñar una lección que quedaría grabada para siempre en la memoria de los mortales. Artemis, con su arco y flechas imbuidas de poder divino, y Apolo igualmente letal, se prepararon para castigar la soberbia de Níobe. Sin piedad, comenzaron a disparar flechas que atravesaban el aire con precisión mortal, alcanzando uno a los hijos de la orgullosa reina. No hubo lugar para la misericordia en todos. Los hijos de Níobe fueron víctimas de la furia divina. Algunos relatos dicen que murieron instantáneamente, mientras otros cuentan que sufrieron hasta el último suspiro. El dolor y el horror se apoderaron del palacio de Tebas cuando la reina vio cómo sus hijos caían sin poder hacer nada. Esta masacre no solo fue un castigo, sino un aviso claro para todos los mortales. Al desafiar a los dioses, trae consecuencias terribles y, muchas veces, irreversibles. El orgullo y la arrogancia pueden destruir incluso a las familias más poderosas, dejando solo desolación y arrepentimiento tras la desgarradora pérdida de todos sus hijos. Níobe quedó consumida por un dolor tan profundo que parecía devorarla por dentro. Sin embargo, la venganza de los dioses no terminó con la muerte de sus descendientes. La arrogancia que la llevó a desafiar a Leto y sus hijos, Apolo y Artemis, debía ser castigada para siempre, como un ejemplo imperecedero de lo que ocurre cuando un mortal se atreve a levantar su voz contra los dioses. La transformación de Níobe comenzó lentamente, como si el tiempo mismo conspirara para convertir su carne en piedra. Su cuerpo entero se endureció, los músculos se volvieron fríos y rígidos, y su piel adquirió la textura áspera y fría de una estatua. Pero lo más cruel de su castigo fueron las lágrimas. Níobe llora eternamente, pero esas lágrimas se han congelado, atrapadas para siempre en su rostro de piedra, como un símbolo de su arrepentimiento perpetuo y de su incapacidad para liberar su dolor. Se dice que en la región cercana a Tebas aún se puede encontrar la piedra de Níobe, una figura petrificada que el viento y la lluvia no han logrado borrar con los siglos. Allí, su silueta permanece erguida, inmóvil, una advertencia silenciosa, pero poderosa para todos aquellos que se atreven a desafiar la voluntad divina.
Esta historia nos muestra cómo la mitología griega utilizaba la petrificación como un castigo que iba más allá de la muerte física, una condena que atrapaba el alma y la existencia en un estado de sufrimiento eterno. La estatua de Níobe no solo representa su castigo, sino también la permanencia del orgullo humano y sus consecuencias devastadoras. La lección es clara y dura: la soberbia, el desprecio a los dioses y el orgullo desmedido pueden llevar a una persona a perderlo todo, hasta su propia humanidad y libertad. Níobe pasó de ser una reina orgullosa y poderosa a un símbolo petrificado de humillación y dolor, atrapada para siempre en su castigo, recordándonos que el respeto a lo sagrado es la base que sostiene el orden del mundo. Orionis Onodi, los cazadores más legendarios de la mitología griega, famoso por su fuerza, valentía y destreza con el arco, era admirado por mortales y dioses, y se decía que tenía una conexión especial con Artemis, la diosa de la caza. Algunos relatos hablan de una amistad profunda, incluso de un amor platónico entre ambos, pues Orión compartía con ella la pasión por la naturaleza y la vida salvaje. Sin embargo, esta cercanía no estuvo exenta de conflictos. A pesar de la admiración mutua, Orión cometió actos que ofendieron a la diosa, ya sea por orgullo o descuido. Su valentía y audacia, características propias de un gran cazador, lo llevaron a desafiar ciertos límites que no debía cruzar. Esto despertó la ira de Artemis, aunque la historia varía según la versión. La tragedia de Orión se centra en el castigo divino que terminó con su vida. Artemis, aunque lo amaba y respetaba, no podía perdonar la falta de respeto hacia sus leyes sagradas. La dualidad de su relación refleja la complejidad de la diosa protectora y a la vez implacable, capaz de premiar la fidelidad pero también de castigar con severidad a la vida y muerte de Orión. Son un recordatorio de que incluso los héroes pueden caer cuando desafían la voluntad de los dioses. Su historia está llena de valentía, amor, pero también de tragedia, mostrando que el respeto hacia Artemis y sus reglas era una cuestión de vida o muerte. El final de Orión fue tan trágico como inesperado. La relación entre él y Artemis, aunque profunda y cercana, no estuvo exenta de tensión. En algún momento, debido a celos, engaños o una prueba de lealtad, Artemis alzó su arco y apuntó contra aquel cazador al que tanto había querido y respetado. La flecha de la diosa no era un proyectil común. Estaba imbuida de su poder divino, capaz de atravesar cualquier escudo y romper cualquier defensa. Con precisión implacable, la flecha surcó el aire, iluminada por la luz plateada de la luna, y alcanzó el pecho de Orión. Orión cayó lentamente, con una expresión de sorpresa y dolor, consciente de que su final había llegado. Sin embargo, su muerte no fue un simple castigo, sino un acto de amor y respeto. Después de su fallecimiento, Artemis lo colocó en el cielo como una constelación, para que su memoria viviera eternamente entre las estrellas. Esta historia muestra la complejidad de Artemis como diosa. En su justicia es implacable, pero también hay lugar para la compasión y el honor. Orión pagó un precio alto por sus acciones, pero su legado quedó inmortalizado, recordándonos que incluso en la tragedia puede haber belleza y eternidad. Agamenón, el poderoso rey de Micenas y líder de los griegos en la guerra de Troya, cometió una grave falta que desató la furia de Artemis. Durante una cacería, mató un ciervo que estaba protegido por la diosa, un animal sagrado que simbolizaba la naturaleza y la pureza que ella defendía con celo. Este acto no fue solo una simple cacería, fue una ofensa directa a Artemis y a las leyes divinas que protegían a sus criaturas. Para la diosa, respetar la naturaleza y sus reglas era fundamental. Y Agamenón rompió ese equilibrio con su arrogancia. Como castigo, Artemis detuvo los vientos que impulsaban la flota griega hacia Troya, paralizando su avance y poniendo en peligro toda la expedición. La guerra se estancó, y los hombres quedaron atrapados, impotentes frente a la furia divina. Este episodio no solo muestra el poder que Artemis tenía para intervenir en los asuntos mortales, sino también cómo su castigo podía cambiar el curso de la historia. La ofensa a la naturaleza y a la diosa trajo consecuencias que afectaron no solo a Agamenón, sino a todo un ejército y por ende al destino de la guerra más famosa de la mitología griega tras la muerte del ciervo sagrado. La ira de Artemis no se hizo esperar. Como castigo por la falta de respeto de Agamenón, la diosa usó su poder para detener los vientos que impulsaban la gran flota griega que se dirigía a la guerra de Troya. Los barcos quedaron inmóviles en el mar, atrapados en aguas tranquilas y sin la fuerza necesaria para avanzar. Este acto divino tuvo un impacto inmediato y devastador.
Los hombres desesperados comenzaron a ver cómo su misión de conquistar Troya se veía amenazada por una fuerza invisible e implacable. Sin los vientos, sus barcos eran meras sombras flotantes, víctimas del silencio y la quietud. Elig, compuesto por valientes guerreros, se encontró impotente, presos de la furia de una diosa que demandaba respeto a Agamenón como líder. Sabía que debía hacer algo para apaciguar a Artemis, y que el avance hacia Troya no podía esperar más. Consultó a los adivinos y sacerdotes, quienes revelaron la terrible verdad: la única forma de obtener el favor de Artemis y reactivar los vientos era sacrificando a su propia hija. Ifigenia, en esta demanda aterradora, dividió el corazón de Agamenón. Por un lado, estaba su deber como rey y líder militar, obligado a cumplir con la voluntad divina para que su ejército pudiera continuar su camino. Por otro, el amor hacia su hija y el horror de perderla. Sin embargo, el destino y las reglas de los dioses eran inquebrantables, y la guerra no podía esperar por la misericordia humana. Ni Ifigenia fue llevada al altar con miedo y tristeza, sabiendo que su sacrificio era necesario para la supervivencia de toda una nación. Algunos relatos dicen que en el último momento, Artemis reemplazó a la joven con un ciervo o un animal sagrado, llevándola a salvo lejos, mientras la hija de Agamenón era transformada en una sacerdotisa de la diosa. Pero lo que queda claro en todas las versiones es el enorme costo que este sacrificio representó para la familia y la flota griega. Este episodio es uno de los ejemplos más crudos, dramáticos del poder de Artemis y de la severidad con la que castigaba las ofensas. No solo detuvo el avance de la guerra más importante de la antigüedad, sino que exigió un precio personal y desgarrador, recordando a todos que desafiar a los dioses tenía consecuencias que podían cambiar vidas para siempre. Calisto fue una joven cazadora que dedicó su vida a Artemis, jurando mantener su castidad y proteger la naturaleza, tal como exigía la diosa. Sin embargo, su destino cambió dramáticamente cuando fue seducida por Zeus, el padre de los dioses. Este encuentro rompió sin querer el voto sagrado que Calisto había hecho a Artemis, un acto que la diosa no podía pasar por alto. Cuando Artemis descubrió que Calesto estaba embarazada, sintió que su confianza y sus leyes habían sido traicionadas. Para ella, la pureza no era solo una elección personal, sino la base de su poder y autoridad. Por ello, decidió castigar a Calisto severamente, sin importar las circunstancias que la llevaron a esa situación. El castigo de Artemis fue transformar a Calisto en un oso gigante. La joven, que una vez fue ágil y libre en el bosque, se convirtió en una criatura salvaje y temida, separada para siempre de la vida humana que conocía. La transformación simbolizaba la pérdida de su humanidad y el precio que debía pagar por romper el voto sagrado. Pero la historia de Calisto no terminó con su transformación. Zeus, apenado por su destino, la colocó finalmente en el cielo como la constelación de la Osa Mayor, para que su espíritu y sacrificio fueran recordados eternamente. Este castigo y su posterior destino celestial muestran la dualidad del poder. Los dioses severos en sus castigos, pero también capaces de otorgar honor y memoria. La historia de Calesto nos recuerda la implacabilidad de Artemis para mantener su pureza y sus leyes, y cómo el incumplimiento, aunque involuntario, podía traer consecuencias profundas y permanentes. Después de que Artemis descubrió que Calesto había roto su voto de castidad, la diosa se llenó de ira. Para Artemis, la pureza no era solo una regla, sino la esencia de su poder y dominio sobre la naturaleza y sus seguidores. No importaban las circunstancias, la ruptura del juramento era una traición que debía ser castigada severamente. Así, Artemis lanzó un castigo cruel y convirtió a Calisto en un enorme oso, una criatura salvaje, temida y aislada. La joven cazadora que alguna vez recorrió los bosques con gracia y libertad, ahora debía vagar sola, cubierta de pelaje, lejos de su vida humana y de sus seres queridos. Este cambio fue tanto físico como espiritual, pues Calisto perdió no solo su forma, sino también la oportunidad de vivir como humana. Pero el castigo no terminó ahí. Como un exilio eterno, Calesto fue rechazada incluso entre los hombres y temida por los animales salvajes. Su existencia se convirtió en una constante lucha por sobrevivir en la naturaleza, un destino que reflejaba el peso de la traición a los dioses. Sin embargo, la historia de Calisto tiene un giro inesperado. Zeus, compadecido por el sufrimiento de la joven, la colocó en el firmamento como la constelación de la Osa Mayor, permitiendo que su memoria y su espíritu permanecieran para siempre entre las estrellas. Esta transformación celestial simboliza la redención y el honor, un final digno para una historia marcada por el castigo y la pérdida. La transformación y el exilio de Calisto son un poderoso recordatorio del rigor de las leyes divinas y de cómo incluso los actos involuntarios pueden tener consecuencias eternas. Cuando se desafían los votos sagrados, después de años de vagar sola por los bosques como un oso, enfrentando el rechazo de humanos y animales,
el destino de Calisto cambió, gracias a la intervención de Zeus, el padre de los dioses. Compadecido por el castigo y sufrimiento que había recibido por un acto que no fue completamente culpa suya, Zeus decidió darle un honor eterno a Nasi. Tomó a Calisto y la elevó al firmamento, transformándola en la constelación de la Osa. Mayor en el cielo nocturno, su figura brilla entre las estrellas, recordándonos la historia de una mujer que pagó un precio muy alto por su lealtad y por romper un voto sagrado. Esta constelación no solo es un símbolo de castigo y tragedia, sino también de esperanza y redención. Aunque Calisto fue castigada, su espíritu fue honrado y perpetuado para que las generaciones futuras puedan verla y recordar la importancia de respetar a los dioses y sus leyes. La presencia de la Osa mayor en el cielo ha guiado a viajeros, marineros y soñadores a lo largo de los siglos, mostrando que incluso en medio del castigo más severo puede haber una luz que brille y una historia que inspiren. Así, Calisto pasó de ser una cazadora humana a una figura celestial, recordándonos que la mitología griega está llena de lecciones profundas sobre la justicia, el poder y la misericordia divina. A lo largo de estas historias, queda claro que Artemis es mucho más que una simple diosa de la caza. Ella es la encarnación de la pureza, la naturaleza salvaje y la justicia implacable. Su poder no solo se manifiesta en la fuerza física, sino en su capacidad para castigar con severidad a quienes la ofenden o rompen sus leyes sagradas, para los mortales. La lección es clara y contundente en el respeto hacia lo sagrado, hacia la naturaleza y hacia los dioses no puede ser tomado a la ligera. Las ofensas, ya sean por arrogancia, descuido o simple ignorancia, pueden traer consecuencias devastadoras. Acteón, Níobe, Orión, Calisto y muchos otros son ejemplos vivos de que desafiar a Artemis es arriesgarse a enfrentar castigos brutales y eternos. Pero también hay una enseñanza sobre el equilibrio entre castigo y misericordia. Aunque Artemis es feroz en su justicia, en algunos casos muestra compasión, otorgando redención o un lugar en el cielo a quienes han sufrido. Esto refleja la complejidad de los dioses griegos, que no son ni totalmente crueles ni totalmente benevolentes, sino que actúan según sus propias leyes y principios. Al final, las historias de las puniciones de Artemis nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el poder, la pureza y la responsabilidad. Nos recuerdan que la naturaleza y lo divino merecen respeto, y que las leyes que rigen el cosmos son implacables, pero también justas. Así, al mirar hacia la luna y los bosques, recordemos siempre la mirada vigilante de Artemis, la diosa que protege lo puro y castiga lo profano, enseñándonos que la justicia divina no perdona ni olvida.